La idea de hoy es hablar un poco sobre el informe de la alta comisionada y lo que vamos a seguir viendo en la dinámica del Consejo de Derechos Humanos. El día de hoy creo que ha sido un día importante en la primera presentación. Recordemos un poco el contexto bajo el cual se ha desarrollado este primer informe. El ítem 2, que es el que llevó al informe de cooperación, el informe técnico y de estado de los derechos humanos que se dio el día de hoy, fue la resolución que el año pasado intentó el régimen de Nicolás Maduro pasar bajo el auspicio de Irán para bloquear la posibilidad de la construcción del mandato de la misión independiente de verificación de hechos y bloquear la resolución que en septiembre le daba el mandato a la oficina de la alta comisionada de mantener su personal en terreno, de investigar sobre los estragos del arco minero y de hacer toda una investigación exhaustiva sobre acceso a la justicia, asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas. Toda esta lógica de bloqueo que se intentó en el Consejo de Derechos Humanos en esta resolución auspiciada por Irán, que dio pie a este informe bajo la figura del ítem 2, hoy claramente le ha generado al régimen no solamente un costo importante en el foro internacional, sino, como decimos nosotros en Venezuela, le ha salido el tiro por la culata en el intento de voltear las cosas dentro del Consejo de Derechos Humanos. Lo primero que vale la pena resaltar es que en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis global sanitaria, en el medio de un momento difícil para la comunidad internacional, Venezuela nuevamente está en el centro de la discusión. Venezuela nuevamente vuelve a ser parte de la discusión del Consejo de Derechos Humanos bajo dos modalidades, y no solamente vuelve a ser discusión bajo una forma muchas veces que pareciera rutinaria, sino que le da una nueva dimensión de gravedad, una nueva dimensión a las cosas que están ocurriendo dentro de nuestro país, y deja muy claro que Venezuela no será una crisis olvidada, que Venezuela no será una crisis que se convierta en una más del panorama de crisis internacionales, sino que al contrario sigue cobrando importancia. La alta comisionada en el informe escrito, en la versión, digamos, larga de lo que deriva de su discurso presentado en el Consejo, hace algunas afirmaciones que a nosotros nos parece muy, muy importante resaltar. La primera de ellas es la afirmación que entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año 2020 habrían muerto violentamente 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad, fundamentalmente bajo la responsabilidad de la FAES, el 6CPC, la Guardia Nacional Bolivariana, y entre las policías estadales resalta con un número importantísimo de casos de asesinatos en el marco de operaciones de seguridad, la Policía del Estado Zulia, con 124 muertes bajo su comando. Es importante también resaltar todo lo que ha venido hablando la alta comisionada sobre el valor y el poder adquisitivo. Hoy en día, la oficina de la alta comisionada afirma que el salario mínimo en Venezuela es de $2.8 al mes y que solamente es capaz de cubrir el 1.8% de la canasta básica de alimentos. Cuando se habla de este informe, creo que hay otra cosa que es muy importante que nosotros resaltemos, que es todo el capítulo y todo el desarrollo de lo que está pasando en la DIGESIN, en el SEBIN, en las cárceles de inteligencia y de contrainteligencia. Hablar de más de 110 personas procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, incitación pública, conspiración, intentos de magnicidio, terrorismo o financiación de actividades terroristas, ha llevado a que estas personas sean sometidas a desaparición forzada, a tratos crueles e inhumanos, en muchos casos manifestaciones de tortura, pero sobre todo la importancia de que hoy en Venezuela queda muy claro que la tortura es una política de Estado, que la tortura se ampara y se protege bajo la figura de la inteligencia y la contrainteligencia, y que en esos teatros de tortura, en esos teatros de operaciones que son la DIGESIN y el SEBIN, ya no podrán mantener escondidos solamente por no dar acceso lo que está pasando dentro de estos espacios. Lo que ha venido también documentando la oficina de la alta comisionada relacionado al hacinamiento carcelario. Habla de más de 200% de hacinamiento en la población privada de libertad, habla de los niveles de violencia, de los niveles de malnutrición, de falta de acceso al alimento, de falta de acceso al agua, de falta de acceso a la asistencia sanitaria. También la alta comisionada habla del patrón permanente de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías procesales. Casos de eso hemos tenido varios, muy notorios como el de Luis Carlos Díaz, muy notorios como el de Darwinson Rojas, y también toda la mención a la persecución que hay contra la política, contra los activistas de derechos humanos, contra la dirigencia sindical. En esta actualización oral también se habla de la persecución a la institucionalidad democrática de Venezuela. Se incorpora un nuevo término que es muy importante resaltar y que es muy importante que lo tengamos claramente dimensionado, que se incorpora el término de espacio democrático. Y bajo la figura de espacio democrático se habla del asedio militar el 5 de enero a la Asamblea Nacional,
se habla del intento de convertir a organizaciones partidistas en organizaciones terroristas a través de la judicialización del esfuerzo político, se habla de la persecución contra los diputados, el caso de Requesens, el caso de Ismael León, el caso de Gilbert Caro, el caso de Renzo Prieto, el caso de Roberto Marrero, pero también los casos de los diputados exiliados, refugiados o escondidos. Tal es el caso del diputado Borges, del diputado Freddy Guevara o de los diputados que hoy en día nos encontramos en el exilio motivo de la persecución. También hay una parte que nosotros nos parece fundamental resaltar, que tiene que ver con la mención que hizo la alta comisionada al nombramiento del Consejo Nacional Electoral utilizando las herramientas del Tribunal Supremo de Justicia, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, y ahí le agrega un término que a nosotros nos parece muy importante y además lo queremos leer textualmente. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas, las autoridades del TCJ, nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin consenso de las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de los principales partidos políticos de la oposición. Acá está, no dicho por nosotros, no dicho por los partidos políticos o por la Asamblea Nacional, dicho por la alta comisionada de los derechos humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que esta forma en la que el régimen está intentando consolidar su dictadura, sin duda alguna no cuenta ni con la legitimidad, el acompañamiento o el reconocimiento ni de la comunidad internacional ni de estos organismos multilaterales. Para dar paso a las preguntas, porque creo que debe haber muchas inquietudes, además que el informe es muy largo, yo quiero cerrar recalcando dos cosas. Primero, un reconocimiento a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a las víctimas que en un ejercicio de valentía han dado sus testimonios, han permitido que se utilicen sus nombres y sus historias dentro de estos reportes, han superado cualquier intento de manipulación del régimen y han hablado directamente con los funcionarios de la alta comisionada, a la sociedad civil porque permanentemente han sido vigilantes y han sido exigentes dentro de este proceso. Las ONGs tienen una enorme parte del crédito de lo que está pasando hoy con la oficina de la alta comisionada y con este reporte, pero sobre todas las cosas yo quiero también reconocer el esfuerzo de todos los países que componen la coalición internacional, de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que han venido ayudando a moldear estos mandatos, que han venido haciendo que se mantenga el tema de Venezuela vivo y que ahora, con esta primera discusión que se ha dado el día de hoy, 2 de julio, estamos entrando en una etapa de 12 días en los cuales tendremos unas rondas de incidencia. La semana que viene tendremos un evento para misiones diplomáticas en Ginebra sobre el arco minero con organizaciones no gubernamentales y estaremos también preparando todo para el 15 de julio para el segundo informe. Cerrando y recapitulando cosas que nos parece muy importante dejar en la introducción. 1.324 personas asesinadas en el marco de operaciones de seguridad. Un rechazo absoluto a la forma en la que se ha designado el CNE y se intenta construir el fraude de una elección parlamentaria que consolide la dictadura. El sueldo mínimo, el ingreso a la cesta básica alimentaria es imposible para la mayoría de la población y una política de Estado de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y hacinamiento carcelario como forma de diseño de control político, social e institucional de lo que está pasando en Venezuela. Creo que hay una primera cosa que queda clara. El régimen ocupando una silla dentro del Consejo de Derechos Humanos pensaba que se iba a salvar de este tipo de mandatos. El régimen ocupando una silla dentro del Consejo pensaba que él tenía la capacidad de evitar que estos informes se siguieran desarrollando y claramente eso no ha sido así. El régimen tiene una decisión política de no seguir las recomendaciones de la alta comisionada y ahí tanto el comisionado Humberto Prado como muchos de los familiares de las víctimas han venido haciendo un seguimiento. Hoy temprano también vimos una campaña de la sociedad civil hablando una por una de las recomendaciones. Por ejemplo, una de las recomendaciones del informe de hace un año era la eliminación de la FAES. Bueno, no solo es que no la han eliminado, sino que ya la FAES no hace solo labores de control social, sino ahora también hace labores de inteligencia, de control fronterizo, de persecución política. Han venido amplificando la acción y la presencia de la FAES. En este informe, por ejemplo, la alta comisionada habla con preocupación de la violencia hecha por colectivos armados, por grupos paramilitares, bajo la mirada cómplice de autoridades gubernamentales que no hicieron nada para evitar que este tipo de cosas ocurrieran y da la recomendación desde hace un tiempo atrás de que este tipo de cosas se atiendan y no existen. Como nosotros sabemos que el régimen tiene como decisión no tomar las recomendaciones de la alta comisionada,
El año pasado, en paralelo al mandato de la oficina de la alta comisionada en la resolución de septiembre, se creó un mecanismo especial. ¿Cuál es el mecanismo especial que tiene hoy Venezuela en desarrollo? Es la Fact-Finding Mission, la misión independiente de verificación de hechos. Esta misión tiene que entregar un informe en septiembre que, a diferencia de estos informes de la alta comisionada, que son una narración de hechos, que son un compendio de cosas que han venido ocurriendo, pero que no terminan dando o no tienen como resultado final una responsabilidad individual, la Fact-Finding Mission, esta misión de verificación de hechos, tiene una tarea clara, que es determinar la responsabilidad individual de los violadores de derechos humanos, construir las cadenas de mando, determinar las responsabilidades de quienes actuaron, de quienes por omisión fueron cómplices y de quienes, pudiendo evitar que este tipo de cosas ocurrieran, no lo evitaron. Eso es una de las maneras de poder sortear esto. Las trabas creo que han sido muy claras. No le dan acceso a los funcionarios de la alta comisionada a la cárcel de inteligencia y contrainteligencia, no le dan acceso a los relatores especiales. Ellos firmaron un memorándum de entendimiento que daba la orden de que 10 relatores especiales fueran a Venezuela. Están solamente interesados en que vaya el relator, la relatora, contra medidas coercitivas unilaterales del sistema financiero, le hace sanciones, pero nosotros hemos venido pidiendo, y creo que debe ser un clamor de las víctimas, de la sociedad civil y de todos, que el relator de desapariciones forzadas, la relatoría de detenciones arbitrarias, la relatoría de derechos económicos y sociales, de libertad de expresión, puedan entrar a Venezuela y puedan ayudar a aumentar este expediente. Pero una cosa también muy importante, Luis, es lo que ocurre a partir de este tipo de informes. El año pasado, el primer informe de la alta comisionada marcó un antes y un después en la discusión del Parlamento Europeo, en la aproximación de la discusión con muchos de los Estados miembros de la Unión Europea y de países que no estaban cerca de la coalición. Que sea la ONU quien ha venido dibujando la nueva realidad venezolana y que tenemos que verlo en un contexto más amplio, es el Consejo de Derechos Humanos, hablando de detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, pero también es el Programa Mundial de Alimentos, hablando de inseguridad alimentaria y 9 millones de personas sin capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Es OCHA, hablando de más de 7 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Es ACNUR y OIM, hablando de 5.1 millones de refugiados y migrantes. En general, podríamos decir que al cabo de un año, el sistema está dejando de ser un sistema complaciente con el régimen y se está cerrando el último reducto de diplomacia. Cuando nosotros hablamos de los órganos de seguridad, los asesinatos y la cifra es a nivel nacional, están además enmarcados, esta es la cifra de asesinatos en el marco de operaciones de seguridad. Aquí todavía no entra un número que sigue en estudio, que son los números que la Fiscalía del régimen acusa de resistencia a la autoridad, que también se ha determinado bajo diversas investigaciones que hay simulación de ese proceso de resistencia a la autoridad y se está intentando tener claridad en el número. Cuando hacemos la mención especial a la Policía del Estado Zulia, es porque es la única policía regional que en el informe tiene números casi igual de graves que los órganos nacionales. Para que tengan una idea, la FAES se le acusa de ser responsables de 432 muertes, al 6CPC de 366 muertes, a la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y a la Fuerza Policial del Estado Zulia de 124 muertes. Hacemos la mención especial de Zulia porque además Zulia es un estado que está sufriendo los peores estragos. Es uno de los brotes más grandes junto a Apure del COVID-19, no tiene agua, no tiene luz, tiene una enorme presencia de paramilitarismo y colectivos, pero además tiene esta realidad del uso de la autoridad y la fuerza pública para la desaparición y para el asesinato extrajudicial. Yo coincido y soy absolutamente empático en el sentimiento de frustración que muchas veces da el tono y las formas de los organismos internacionales respecto a lo que pasa con las víctimas. Yo creo que cuando uno tiene a un familiar en tortura, en aislamiento, siendo víctima de los peores tratos crueles, todo que no te ayude a liberarlo inmediatamente, sin duda alguna parece insuficiente. En nuestro caso, yo tengo un caso que aunque es político, es casi tan cercano como alguien de familia, que es el caso de Juan Requesens. Muchos de ustedes saben bien la relación que tenemos y que yo tengo con la familia de Juan y con el propio Juan desde hace muchísimos años. Y sin duda alguna, el ritmo de la diplomacia, el ritmo de estos organismos, de estas oficinas, no va a la misma velocidad a la que las víctimas y los familiares les encantaría y sería justo que fueran. Yo creo, además, que hay que poder explicar algunas cosas. La alta comisionada funciona bajo la forma de mandatos y el mandato lo dan los Estados miembros, las resoluciones y lo que pasemos en el Consejo. Poder haber construido este expediente no ha sido un proceso sencillo.
porque recordemos que esta misma instancia de Naciones Unidas era quienes hace 2 o 3 años reconocían muchas cosas dentro del sistema del régimen de Maduro como si fuese un modelo, sobre todo en los tiempos de Chávez. Remontar esa imagen en un organismo donde además Corea del Norte, Siria, Irán tienen una silla, tienen votos y pasan resoluciones, es una pelea contra el último reducto de diplomacia del régimen. Y por primera vez se ha empezado a dibujar lo que pasa dentro de la DIGESIN y del SEBIN. Y además, Javier, en el segundo informe, en el del 15 de julio, con el paraguas del acceso a la justicia y de lo que está pasando con la judicialización de los procesos políticos y de los militares, va a venir mucha más explicación y detalle. Pero hay algunas cosas importantes que me gustaría resaltar. Aquí la alta comisionada asegura que las personas en los centros de reclusión de la DIGESIN y del SEBIN les resultaba especialmente problemático. Las entrevistas con los abogados porque no se respeta la confidencialidad ni se les da el tiempo necesario. Las audiencias, los jueces rechazaron sin ningún tipo de razonamiento las peticiones de los abogados para impugnar sus competencias, para calificar testigos o para poder sacar pruebas documentales o conseguir medidas de protección por razones de salud o de integridad física. 14 de los detenidos no tuvieron acceso a sus expedientes. En muchas de las ocasiones el acceso fue dado inmediatamente antes de esa audiencia de presentación y muchas veces, por no decir la enorme mayoría, la única prueba incriminatoria que figuraba en el expediente era el informe del organismo de inteligencia o contrainteligencia que había practicado la investigación y la detención. Las audiencias judiciales se suspendieron, aplazaron o suspendieron constantemente. Entre ellas, las audiencias de los jueces o fiscales o el hecho de que nunca se trasladara el detenido al tribunal. Después de la audiencia de presentación, las personas acusadas de delito de traición, rebelión o conspiración permanecían en la sede de la DIGESIN y muchas de ellas estuvieron incomunicadas durante un periodo superior a los 40 días. La tortura, por ejemplo, se observa que las personas privadas de libertad eran interrogadas por los servicios de inteligencia después de su detención, tanto en las instalaciones de la DIGESIN como en lugares no oficiales y desconocidos, lo cual ratifica por el Consejo de Derechos Humanos y la alta comisionada la desaparición forzada, el uso del trato cruel y la tortura como mecanismos para conseguir información. Y dicen, durante el tiempo de detención, las víctimas habían sido objeto de malos tratos y en muchos de esos casos de torturas. Las denuncias de tortura y de daños físicos del personal militar o exmilitar resultan ser las más comunes. Esto es la primera vez que lo tenemos en los informes de la alta comisionada y del Consejo de Derechos Humanos. Y ahora, aunque esto no es suficiente, permite tener una base suficientemente amplia para a partir de aquí exigir más, pasar una nueva resolución en septiembre que profundice este mandato y poder utilizar esto como base para que el resto de los organismos y el resto de las atenciones del mundo multilateral puedan actuar sobre lo que está pasando en la DIGESIN y el SEBIN, que creo que es de los peores crímenes que estamos sufriendo. Hay que reconocer mucho la valentía de todos ustedes, los trabajadores de la prensa. En particular, yo creo que la forma en la que el periodista Luis Carlos Díaz manejó todo su caso y ha sido tan vocal y ha hablado con los funcionarios y ha usado su testimonio como el ejemplo de lo que le ocurre a muchos periodistas que a lo mejor no tienen la misma capacidad o el mismo acceso, es muy importante. Hay dos aspectos que están dentro de este informe que creo que vale la pena resaltar y complementar a partir de ahí con qué vamos a seguir haciendo. El primero es que en el derecho a la libertad, bajo la parte del derecho a la libertad, se habla de que 4 profesionales de medios de comunicación fueron víctimas de detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad y 7 fueron objeto de medidas cautelares dictadas por un juez, aún en espera de ser juzgados y con procedimientos judiciales abiertos. La alta comisionada de los derechos humanos evidenció que también 8 periodistas fueron intimidados o tuvieron impedimentos para cubrir la crisis sanitaria por las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y una cosa muy importante que se agrega en este informe, los colectivos armados, porque además es el reconocimiento del paramilitarismo auspiciado desde el Estado en componenda con órganos de seguridad. 6 trabajadores de la prensa fueron detenidos por informar sobre casos del COVID-19, así como la detención arbitraria de personal de salud relacionada con estos casos. Acá, que a partir de este momento, ¿qué es lo que nosotros queremos estimular a los trabajadores de la prensa a hacer? Primero, a documentar individualmente sus casos. Yo sé que para los comunicadores sociales es muy difícil convertirse en sí mismo en la noticia, pero un reto importante es que cada uno de estos casos que aquí están englobados podamos convertirlos en una historia individual, que podamos dotarlo de todos los detalles de lo que ocurrió
y que podamos determinar el patrón de conducta de lo que ha venido ocurriendo contra la prensa. Porque no solamente este ataque que está acá, luego vamos a seguir viendo en otros informes cómo se habla de la autocensura, cómo se habla de la restricción en el acceso a redes sociales y a medios de comunicación masivos, y cómo se está limitando la capacidad de comunicación del periodismo independiente. Al final de esto, hay también relatores especiales a los que tenemos que empezar a atender. Y el reto es salir no solamente del ejercicio del Consejo de Derechos Humanos y empezar a utilizar el Consejo como la base de la cual luego empezamos a sacar pequeñas iniciativas o campañas mucho más específicas para la protección de derechos. Yo creo que en la medida que se visibilice mucho más el ataque contra la prensa, se visibiliza mucho más lo que este síntoma implica, que es el intento de construcción de una hegemonía para consolidar una dictadura, como para nosotros uno de los temas fundamentales, porque la hegemonía es parte de la manera de construcción de dominación y consolidación de la dictadura dentro de Venezuela. Nosotros lo hemos dicho en distintos aspectos del sistema de Naciones Unidas. Nosotros, en el caso particular de Venezuela, hay que tener una diferenciación muy clara respecto a la forma en la que el sistema de Naciones Unidas generaliza. Lo primero es clarificar que, a diferencia de Irán, de Corea del Norte o de Cuba, Venezuela no tiene un embargo total. Venezuela tiene sanciones individuales a violadores de los derechos humanos y tipos relacionados a la corrupción, y tiene unas sanciones sectoriales determinadas para evitar que la corrupción siga siendo el fundamento del control político y social. Nosotros hemos ratificado muchísimas veces que las condiciones en Venezuela que nos llevaron a esta crisis son condiciones preexistentes. El colapso de la industria petrolera empezó en el año 2015, el colapso del sistema sanitario empezó en el año 2014, la malnutrición y los problemas alimentarios ya se registraban en el año 2016, la dificultad en el acceso a medicinas en el año 2017 ya superaba el 50%, las importaciones habían caído ya a partir del año 2015, por lo que creo que para nosotros en particular, para los venezolanos, es muy claro que la crisis que hoy atravesamos no es producto de las sanciones ni es producto de las medidas de presión internacional. En el caso de Venezuela, las sanciones tienen una razón de ser, y es castigar al régimen que ha venido cerrando el espacio democrático, que ha venido intentando consolidar una dictadura, y que si uno tiene que amarrar en una línea de tiempo la imposición de sanciones, siempre están amarradas a un intento de profundización del régimen. Las sanciones europeas salen inmediatamente después de que el régimen, usurpando funciones de la Asamblea, designa un consejo electoral complaciente con la dictadura, y a partir de ahí intentaron construir toda una pantomima que desde la Unión Europea no solamente han respondido con mucha dureza imponiendo nuevas sanciones, sino que han llevado ahora a que el régimen haya decidido expulsar a la embajadora Isabel Brillante, con la que somos absolutamente solidarios, y esperamos que siga habiendo decisiones de este tipo. Nosotros, en el tema de sanciones, tenemos una diferencia de fondo con la aproximación del sistema de Naciones Unidas, y seguiremos defendiendo la necesidad de que en el caso de Venezuela, a violadores de derechos humanos, a corruptos, a quienes son hoy en día el sostén de la dictadura, se les siga castigando y se les siga persiguiendo. En el tema de protestas, no solamente nos parece relevante que se reconozca la cantidad de manifestaciones, la cantidad de movilizaciones en exigencia de derechos económicos y sociales, sino que también se dejen muy claro las detenciones arbitrarias relacionadas a este tipo de manifestaciones, a este tipo de protestas, no solamente en el marco de la pandemia, sino durante todo el tiempo del periodo de estudio, porque esto deja claro que el problema en Venezuela no es un problema de partes políticas, no es un problema de que hay un sector de la política que ha decidido ser irracional e insensato y no mira la realidad, y hay un sector todopoderoso, revolucionario, que quiere soluciones, sino que el problema en Venezuela es un problema eminentemente humano y de supervivencia, que es transversal a todas las clases sociales, y que la protesta social como forma de demanda no solo no se ha callado, no solo no ha disminuido, sino que tiene los ojos del mundo y tiene la importancia y la relevancia de ser uno de los síntomas más importantes de descontento, de crisis y de descomposición del sistema interno. Sobre las expectativas, yo soy muy enemigo de la politiquería que a veces, como que para ganarse unos titulares, dibuja unas cosas grandilocuentes. A mí me gustaría ir por partes. Ahorita estamos en el Consejo, en la sesión 44, estamos hablando del informe bajo el ítem 2, que además era importante que todo el mundo tenga claro que bajo este ítem el régimen pretendía salir con una victoria. Este es un ítem que está desarrollado utilizando una resolución auspiciada por Irán para intentar bloquear la de ítem 4 que viene el 15 de julio, y tenemos esta cantidad de contenido que está en contra de la narrativa del oficialismo. El 15 de julio tendremos una segunda sesión,
y a partir de ahí empezaremos a explicar cómo vamos a estar utilizando el resto del tiempo hasta septiembre, donde deben pasar dos cosas. Una primera cosa es que en septiembre se presenta el informe de la misión de verificación de hechos, que es un informe diferente a los informes que hemos visto hasta ahora. Como les dije antes, tiene responsabilidades individuales. Y una segunda cosa que debe ocurrir es la renovación de los mandatos, y ahí, hasta que nosotros no tengamos todo el trabajo armado con toda la coalición, con la Unión Europea, con el Grupo de Lima y con los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, no nos ayudo yo a nosotros y a nuestra causa si empiezo a decir cuáles son nuestras expectativas desde ahorita, porque la diplomacia no siempre es como la política. Entonces nos toca ir por partes y comernos el elefante por pedacitos. En septiembre, recordemos que el régimen firmó un memorándum de entendimiento con la alta comisionada. En ese memorándum, entre las cosas que se compromete, era la visita de 10 relatores y grupos de trabajo. No ha ocurrido la primera. Vamos a pasar un año y no ha ocurrido la primera. Y ahí nosotros estamos haciendo causa común, no solo con sociedad civil, sino con también otros Estados miembros del Consejo, para presionar y exigir que el régimen dé ese acceso, porque no tiene ningún sentido que se hable de cooperación, que se hable de acceso, que se hable de que están abriendo algunas cárceles a que entren los funcionarios, si, digamos, lo medular del entendimiento, que es el acceso a los centros donde se denuncia tortura, la visita de relatores y este tipo de cosas, no ocurren. Nosotros hemos venido haciendo exigencias, hemos venido presionando. Nos parece fundamental que los grupos de trabajo y las relatorías puedan entrar, sobre todo las que ya tienen mandatos y resoluciones sobre Venezuela. Detenciones arbitrarias ha venido exigiendo que se liberen a múltiples presos políticos. Todo el grupo de trabajo de desapariciones forzadas ha venido hablando de múltiples casos. De hecho, en este informe que presenta Bachelet, dicen que al cierre de este informe todavía no tenían confirmación del lugar de detención del diputado Gilbert Caro, por ejemplo. Y eso es una cosa que a nosotros, por la propia condición nacional y lo que estamos viviendo como venezolanos, nos parece como si fuese algo normal o más de lo mismo. Pero imagínense que en cualquier otro lugar del mundo la alta comisionada dijera que hay un diputado que está desaparecido, que ninguna autoridad da fe de donde lo tienen detenido, ni siquiera las razones por las cuales está detenido. Esto sería un escándalo en España, en Italia, en Canadá, en cualquier otro lugar, pero como es Venezuela, a veces lo normalizamos. Ahí nos toca seguir insistiendo, nos toca seguir exigiendo, pero sobre todo nos toca que Naciones Unidas no permita o no se preste para alguna maniobra, y que si ellos quieren, ellos le hacen el régimen, que el relator contra la relatoría contra medidas coercitivas unilaterales vaya al país, debe también acceder y debe permitir que los otros 9 relatores y grupos de trabajo puedan entrar. Sobre el rol de la sociedad civil, todo este trabajo solo tiene sentido si es coordinado y es hecho en conjunto con ellos. Cuando hicimos la ronda en enero, previo al informe de marzo, la hicimos con sociedad civil, en particular organizaciones que atendían a la tercera edad y la asistencia humanitaria, y la hicimos con un grupo de médicos y grupos sanitarios que también son de la sociedad civil. En este caso, vamos a estar con organizaciones relacionadas a la investigación minera, con organizaciones relacionadas a la transparencia internacional y con organizaciones indígenas. Y sin duda alguna, en este tipo de rondas de incidencia, en estas discusiones, no es para que los Estados miembros o las oficinas me escuchen a mí, ellos me escuchan a mí todo el tiempo. Parte de mi rol en esta nueva tarea diplomática es hablar permanentemente con las oficinas y con los países. Aquí el rol fundamental es abrir esta capacidad de interlocución que se ha podido construir y ponerla al servicio de quienes se han especializado y sobre todo de quienes desde la sociedad civil tienen una opinión que no está marcada por prejuicios políticos. Incluso si eso implica que en la discusión o en el argumento de la sociedad civil hay algo que tenga que ver con nosotros y de lo que nosotros tengamos que hacernos responsables, eso es parte de hacer política de forma distinta y diplomacia de forma distinta. Y para nosotros todas las rondas de incidencia tienen en las ONGs y en la sociedad civil nacional e internacional el principal actor que debe ser escuchado. El régimen ha decidido optar por la radicalización. Y por eso hemos visto que sus aliados ya no son tanto Nicaragua o Cuba, ahora sus aliados son Irán, por ejemplo. Cómo han empezado a copiar mucho más modelos que se parecen al modelo de Corea del Norte, al modelo iraní, que a modelos como las dictaduras tradicionales de este lado del mundo, que parecía que era lo que estaban siguiendo antes. Ellos ya han tomado decisiones de radicalización también relacionadas a los procedimientos especiales. Por ejemplo, la misión de verificación de hechos ha tenido que trabajar desde afuera del país, porque el régimen, aún ocupando una silla dentro del Consejo, aún teniendo por ser miembro del Consejo, en teoría, la obligación
de acatar los mandatos, no le dio acceso a la misión de verificación de hechos. ¿Qué ha tenido que hacer la misión de verificación de hechos? Trabajar desde Colombia, desde Panamá, trabajar desde distintos espacios, pero no dejar de trabajar. El régimen ha intentado cerrarse y, evitando que entren actores internacionales, pensar de esa forma que nadie se va a enterar de lo que está pasando. Y creo que este informe de hoy y los informes que seguiremos viendo demuestran que eso no solamente no es así, sino que al contrario viene aumentando la preocupación y viene aumentando la visibilidad de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que ellos sin duda alguna van a seguir radicalizando, Javier, y aunque no expulsen a los funcionarios, van a seguir limitándole el acceso, y ahí el reto de nosotros, por un lado, es darle mucho más empuje, mucha más presión dentro del Consejo a través de los Estados miembros. En una segunda línea, lo que han venido haciendo las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, de internamente consolidarse, organizarse mejor para presionar también a los funcionarios y a las oficinas a que hagan mucho más. Y en una tercera línea es siempre prepararse para que a cada radicalización del régimen haya una respuesta suficientemente dura y suficientemente rápida de la comunidad internacional, entendiendo que la comunidad internacional tiene sus limitaciones y que este tipo de organismos además tienen unas formas en las que actúan y unos tiempos, pero que sin duda alguna pueda ser acorde. Ellos han venido en un ejercicio de soberbia, cometiendo errores que hoy permiten que se afirmen cosas que antes era muy difícil que estos organismos afirmaran. La coordinación de colectivos con autoridades, el tema del asesinato, de la matanza extrajudicial y la detención arbitraria como política de Estado, incluso el tema de la tortura, que en la primera pregunta hablábamos de lo de la DIGESIN, que aquí se hable del aislamiento en la DIGESIN, de la luz encendida las 24 horas del día, de las bajas temperaturas para intentar quebrar al detenido para que diga cosas que sean convenientes para la autoridad. Están dibujando a una hegemonía, están dibujando a una dictadura que va quedando desnuda, pero el titular de hoy no puede ser que desde una instancia como la ONU sea repetido, etcétera, etcétera. Yo creo que el titular y el enfoque de hoy debe ser la confirmación de las masacres carcelarias, la confirmación de la tortura como política de Estado y la confirmación de un conjunto de hechos que hasta hace un poco tiempo atrás era solamente un ejercicio de narrativa política. Para cerrar, yo les quiero solo recordar un contexto general. Lo que pasa en el Consejo de Derechos Humanos no es un esfuerzo aislado de lo que está pasando en el ámbito humanitario, de lo que está pasando en el ámbito de refugiados, de lo que hemos venido viendo en las discusiones del Consejo de Seguridad. Se trata de cerrarle el último reducto de diplomacia al régimen y poder garantizar que este sistema esté al servicio de los venezolanos y de lo que está pasando. Hace un año atrás, dentro de un par de días se cumple ese año, empecé mi exilio hablando en ese Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Y recuerdo perfectamente un funcionario del régimen en burla, hace un año atrás, decía que el exilio y las sentencias eran la muerte de un político. Un año después, creo que lo que ha venido ocurriendo en el Consejo de Derechos Humanos y lo que ha venido pasando en la ONU es la demostración de que ni la sentencia ni la persecución queda impune al final de la historia. Los que han violado derechos humanos, los que han destruido familias y los que han destruido nuestro país, al final de esta historia van a pagar ante la justicia. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo.